Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con el analista, ingeniero Hugo del Granado, ingeniero químico con máster en ingeniería petroquímica, además es senior consultant de HGC Consultores. Ingeniero del Granado, un gusto saludarlo, bienvenido a Radar Energético. Hola Ronald, buen día, gracias por la entrevista. Espero que les sirva mi criterio. Con todo gusto, muchas gracias. Ingeniero, por un lado, el gobierno tiene números exitosos, así los muestra, respecto a la planta de urea y a su reactivación y estos primeros 3-4 meses que está funcionando nuevamente. Por otro lado, hay críticas respecto a esto y que no toda la verdad se estuviera contando respecto a esta planta. ¿Es posible tener la verdad en un punto intermedio o esto está más bien de un lado o del otro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el reinicio de una planta, de la complejidad de esta, la planta de urea es una planta muy compleja. Obviamente que requiere de un periodo también muy complicado, cuidadoso, de puesta en marcha de los diferentes equipos que cada uno tiene su respectivo protocolo. O sea, por eso es que una puesta en marcha demora tiempo, demanda mucho cuidado y por esa razón no es aceptable que una planta de estas dimensiones se inicie y se pare y se vuelva a iniciar porque es un proceso muy complejo. Ese es uno de los problemas que está teniendo el gobierno, no solamente ahora, sino desde el inicio. Cuando se puso en marcha la planta en 2017, ha tenido hasta su parálisis del 2019 varias paradas por problemas que atingen a la calidad técnica de los diferentes equipos, ¿no? Ahora, la planta ha sido iniciada, si no me equivoco, en septiembre, está 4 meses en operación, y por los datos que tenemos, se tiene el dato de que en este cuatrimestre, estamos hablando de septiembre a diciembre, habrían exportado 107,000 toneladas. Si esto lo comparamos con la exportación del año 19, pese a que no funcionó sino hasta noviembre esa planta, son 306,000 toneladas que se exportaron. Si esta planta hubiera producido todo el año 2021, multiplicamos por 3, estaríamos hablando de poco más de 300,000 toneladas también que produciría este año, que es un volumen muy parecido a las 306,000 toneladas que se produjeron en el 2019. O sea, eso significa que la planta no habría mejorado su capacidad de producción. Estaríamos produciendo el mismo nivel de urea que el año 2019. Y en ese momento la planta de urea no había alcanzado a producir solo alrededor del 50% de su capacidad de diseño. O sea, no es que la planta está trabajando al 70%, 80% como afirmó el gobierno, sino está trabajando a un nivel mucho más bajo de rendimiento. ¿Y eso a qué se debe? Perdóneme, ¿a qué se debe según su criterio técnico? ¿Es un tema de eficiencia? ¿Hay un tema de mercado? ¿De precio no? Porque el precio está por las nubes, ¿no? Claro, es una planta que debería operar a la máxima capacidad posible porque estamos hablando de precios altos, coyunturalmente los más elevados en los últimos 20 años por lo menos, de estadísticas que tenemos del precio de la urea, y por lo tanto se debería aprovechar al máximo, obtener un mayor rendimiento, la mayor cantidad posible de producción. Ahora veamos los montos en dinero, qué es lo que ha significado esto a nivel de exportación. Los mismos datos, la misma fuente, nos dice que el año 2021, se habrían exportado en esos 4 meses 51 millones de dólares en urea. Y resulta que el año 2019 se han exportado
75 millones de dólares en todo el año. Pero estos 51 es solo de un cuatrimestre. O sea, si multiplicamos eso por 3 cuatrimestres, estamos hablando de la proyección sería de 150 millones de dólares de exportación este 2021. El 22. Eso quiere decir que se estaría duplicando el monto recaudado por exportación de 75 que era el 2019 a los 150 que se podría recaudar este año, 2022. ¿A qué se debe? Se debe justamente a los precios inéditos que ha alcanzado la urea en el mercado internacional. ¿Cuáles son esos precios, ingeniero, para que la gente pueda tener referencia? ¿Cuánto eran hace 6 meses y a cómo están ahora la tonelada de urea? Los últimos 20 años, el precio promedio de la urea ha sido de $240 la tonelada. El año 2021, principios del año 2021, subió alrededor de 300, de 240, empezó a subir a $300 la tonelada. Esto porque a raíz de la pandemia muchas de las plantas paralizaron, hubo deficiente producción, la demanda no declinó en esa proporción y por lo tanto los precios subieron. Ahora el precio está por encima de los $900 la tonelada. O sea, si vamos a ver de los 300 a los 900, en este año 2021 el precio de la urea se triplicó. Y si nos retrocedemos al histórico de los 20 años, se cuadruplicó. O sea, no es acá que la planta de urea está generando por eficiencia, por mayor producción, sino está generando por precios altos de la urea en el mercado internacional. Claro, aún así produzca lo mismo, la misma cantidad, va a recibir 3, 4 veces más por precio. Eso para tenerlo claro. Claro. Así es, pero además la tendencia continúa ascendente. No es que ha llegado a un tope, a un plató de $900. Es posible, así como está ascendiendo el precio del petróleo, es posible que siga ascendiendo el precio de la urea. Eso nos conviene a nosotros, claro, somos productores de urea, los países exportadores de urea se benefician, pero ahí tenemos un gran interrogante. Si los precios son así de excepcionales, ¿por qué tenemos a la planta parada? ¿Por qué trabaja a baja capacidad de diseño? Esas son, ¿por qué no hemos mejorado nuestros costos? ¿Por qué seguimos con la construcción de un ferrocarril que sigue instalándose desde el año 2013 hasta ahora, el año 2022? O sea, estamos hablando de 9 años de construcción de un ferrocarril de solo 150 kilómetros de longitud. En estos 9 años ya se hubiera construido el ferrocarril de Brasil del Océano Atlántico al Pacífico. Seguro. Y nosotros acá 150 kilómetros no podemos concluir. Yendo un poquito más, abriendo el panorama, más allá de los números actuales de urea, que por supuesto es bueno que vayan bien, aún así sea por precio, ¿cuál usted cree que son los problemas de fondo de la planta? Bueno, el mayor problema es el de la localización de la planta, por varios factores. Primero, está alejada del mercado, de los mercados naturales. El mercado natural más grande es el del Brasil. La planta, toda la producción de la planta trabajando al 100% de capacidad, podría ser absorbida totalmente por el Brasil, solamente. El segundo mercado es la Argentina. La planta en Bulobulo igual está lejos de los mercados, tampoco tiene ligazón o conexión con la red ferroviaria nacional, por lo tanto tendría el mismo problema. Segundo es el clima. El Chapare es un clima húmedo y por lo tanto la urea absorbe, que es higroscópica, absorbe la humedad del medio ambiente y por lo tanto tiende a través de la humedad a formar bloques. O sea, el chorro que sale de urea, si uno lo deja
mal almacenado, empieza a solidificarse en bloques. Es porque se tiene que comprar urea formaldehído. La urea formaldehído es un producto químico que al rociar a las perlas de urea, lo que hace es impermeabilizarla para que no absorba, deje de absorber humedad del medio ambiente. Al haber construido la planta ahí, en el Chapare, en un ambiente totalmente húmedo, lo que se tiene que hacer, y han estado en ese proyecto, es no solamente comprar urea formaldehído, que es un producto importado, sino además van a tener que invertir. Y eso ha estado en el proyecto, incluso lo licitaron hace por lo menos 2 o 3 años, licitaron la construcción de la planta de urea formaldehído. Eso que requiere mayor inversión y requiere además adecuación técnica en la planta actual porque tienen que hacerse diferentes conexiones, transporte, etcétera, del producto intermedio y eso adiciona costos al proceso de producción. Han tenido que invertir casi 30 millones de dólares en la compra de 250 vagones planos y 500 contenedores para poder sacar ese producto. Pero resulta que como no hay ferrocarril, tampoco está funcionando ese. No sirve de nada por el momento. Claro, porque tienen que seguir usando los camiones para sacar de Bulombulo a Montero. Tienen que hacer el traspaso de cambio de los camiones a los vagones de ferrocarril adquiridos. Nuevamente ahí hay que hacer almacenaje intermedio. En fin, es un costo que va incrementándose en las diferentes etapas de la cadena al precio final, al costo final de la urea. Y finalmente, otro de los problemas que ha tenido esta planta de urea ha sido fruto de la ineficiencia de quienes la han gestado, es la falta de marketing. O sea, sabiendo que hay mercado en el Brasil, en el Paraguay, en la Argentina, resulta que cuando ya la planta estaba en marcha, recién sacan licitaciones para poder vender el producto. Pero además han habido otro tipo de problemas que tienen que ver ya con la política del gobierno, con la política estatista. Porque esta planta, por su dimensión, por su complejidad, debía haber incorporado socios, o por lo menos debía haber incorporado cuotas de mercado para su producción en los arreglos que hay con la Argentina y con el Brasil, de tal manera que ya se podía haber contado con cuotas de mercado con esos países. No se ha hecho nada de eso. Han habido muchas improvisaciones y adicionalmente hay que sumar las fallas que han habido en la planta reiteradas veces, la falta de preparación de los operadores y en la propia construcción lo que ha sucedido también es que ha habido, por todo lo que se ha observado, falta de coordinación entre la constructora Samsung y la supervisora de la construcción, que era la Bureau Veritas. Porque si hubieran funcionado en una coordinación aceptable, la que operaba el montaje, la que construía, junto con la supervisora del montaje, hubieran podido detectar los problemas que se iban percibiendo en el propio avance de la construcción y en la propia etapa de pre-startup, o sea, en el commissioning y en el fine-tuning. Antes de la entrega. Claro, justamente la supervisora de la construcción es la que tiene que velar que la operación, que la planta esté bien montada y que en el commissioning esta planta haya funcionado adecuadamente en cada uno de los equipos. Ingeniero, sin embargo, la planta está operando, está funcionando, 50%, no lo sabemos exactamente a qué capacidad, y por supuesto es una planta del Estado, es plata pública. ¿Qué usted sugeriría para que se logren mejores estándares de performance, de eficiencia en la planta, técnicamente? Bueno, la verdad es que no sé si la planta está funcionando, porque hay un informe justamente del jefe de planta del año, de este año, sí, ¿no? Del año pasado, de diciembre, del 28 de diciembre,
y del 29 de diciembre, en la que se ve que el 29 la producción es cero, ¿no? Y obviamente el gobierno ha negado tal situación, pero los informes de producción dan cuenta que esta planta habría tenido algún tipo de parálisis. Ahora, hagamos borrón y cuenta nueva. Supongamos que la planta no tiene problemas y que está operando regularmente. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, no puede operar una planta con ese tipo de problemas puntualmente, que se presentan puntualmente en lapsos muy cortos de tiempo. Esta planta, como una planta de esta naturaleza, no puede parar más que una vez por año para hacer mantenimiento de rutina. Y además, no paran totalmente las plantas, paran por sectores en los que se va haciendo mantenimiento y la producción no es paralizada, la producción continúa, porque se va acumulando el proyecto que de la parte en la que está por paralizarse para tener alimentación para el resto de las secciones. O sea, hay todo un protocolo de paradas de planta. De ¿Qué tal ocurre manera, en las refinerías, en otro tipo de plantas también en la industria petrolera? Muy conocido, ¿verdad? así es, y las refinerías no se paran. Las refinerías siguen produciendo los carburantes, pese a que determinadas secciones están paradas. Sí, eso es aceptable y ya depende de la calidad de los técnicos de mantenimiento para elaborar cronogramas de acuerdo a los protocolos del fabricante. Segundo, tienen que bajar los costos. Esta planta funciona con gas subvencionado, como usted lo dijo al inicio. Es un gas que no tiene ninguna relación con aquello del valor agregado de la industrialización. Valor agregado quiere decir que si vendemos el gas a 5, aquí la planta debería darnos un retorno como si el gas estuviera valiendo 6 o más. Ese es el valor agregado que buscamos de la urea. Si no hay valor agregado, ¿cuál es el interés de industrializar el gas? ¿A cuánto se le vende a la planta de urea y a cuánto se vende en exportación para que la gente lo pueda tener claro? Sí, el gas se estaba vendiendo a $0.98 por millón de BTUs. Ni siquiera $1. No tengo el dato actualizado, pero eso es el registro que tengo. Y el mercado de exportación está por encima de 5 en este momento. O sea, comparar de 1 a 5 ya da una idea de que algo está mal ahí, no podemos vender gas subvencionado porque finalmente estaríamos subvencionando al comprador final de la urea. Eso de los costos tiene que ver también, de rebajar los costos, ser más eficientes, tiene que ver no solamente con los costos de producción mismo de la planta y de la infraestructura de transporte, sino además con los gastos que hay de personal. Han salido y se han publicado unas listas, la gente de refinación, de YPF Refinación, ha publicado un informe en el que da cuenta de los sueldos que se pagan al personal de la planta de urea. Y se ve, por ejemplo, que tenemos sueldos de 250,000 bolivianos mes, sueldos de varios sueldos de 103,000 bolivianos mes. El jefe de la planta está recibiendo, según estos datos, 5,6 millones de bolivianos año. Eso significa $820,000 año. Imagínense, $820,000 por año. Comparativamente, para tener una idea. El presidente del Banco Mundial, con funciones en Washington, gana menos de $500,000 al año. 450,000, digamos, es más o menos aproximado. Digamos, $500,000. O sea, comparemos los $500,000 de un funcionario de nivel mundial que es nombrado por el presidente de Estados Unidos con un jefe de planta de una planta que no tiene ningún nivel mundial que gana $820,000 al año. ¿Cómo es posible que eso suceda?
¿cómo es posible que supervisores de la planta ganen entre 250.000 bolivianos y 103.000 bolivianos mes? No es que ganan solamente 12 meses, porque además tienen derecho al aguinaldo. Por supuesto. Y eso quiere decir una ineficiencia que aumenta los costos de manera significativa Por y por supuesto. lo tanto nos quita competitividad en el mercado internacional. ¿Por qué Estamos YPFB hablando de la quisiera necesidad pagar, por qué YPFB quisiera pagar sueldos mucho más altos que un estándar internacional? Es decir, suena un poco raro, ¿no? Que quisiera gastar más cuando pudiera ahorrarse en esos términos. yo no diría que es raro, es irregular. Irregular. Es absolutamente irregular que se esté pagando eso y es el Estado el que tiene que intervenir para regularizar esa escala de sueldos que tiene. El tema del sector hidrocarburos en general tiene problemas de fondo, problemas de éxito exploratorio, problemas de cantidad de inversiones y problemas de planificación. Nos gustaría su análisis en este sentido puntualmente, ingeniero. No es novedad del año pasado ni de hace 3 años o incluso 5 años que el sector petrolero en Bolivia está de cabeza, que tiene un rendimiento bajísimo, que las reservas se van para abajo, que la producción va para abajo, que las inversiones son insuficientes, que el personal que administra las diferentes eslabones de la cadena no es de lo más preparado. En fin, yo he encontrado que la base del problema es la política petrolera del gobierno, que es una política estatista, como en el resto de las actividades, de tal manera que se ha preocupado de poner barreras a la inversión privada y al desempeño de la inversión privada. Desde el momento en el que convierte a las contratistas a las petroleras en empresas de servicios, ya está dando una señal muy clara de qué nivel de relación les interesa tener. Yo soy el patrón, y lo dijo el presidente Morales en algunas oportunidades. Ahora nosotros somos los patrones y las petroleras son nuestros peones. Nuestros peones. Claro, o sea, ¿qué de atractivo puede tener ese tipo de expresiones para que las petroleras vengan a invertir a Bolivia? Pero eso quiere decir, eso se ha traducido en toda una estructura legal. Uno de esos problemas, por ejemplo, es la carencia de un regulador idóneo y técnicamente capacitado e independiente. La ANH, ex Superintendencia de Hidrocarburos, se ha vuelto en un apéndice de YPFB. Funciona como una subsidiaria o filial de YPFB. Cuando lo que quieren los inversores es tener un interlocutor válido que les resuelva las disputas o los malos entendidos que pueda haber con la sede de la operación, en este caso YPFB. Se tiene que construir un sistema regulatorio sólido, con personal capaz, independiente del poder político. Segundo, se tiene que cambiar no solamente la ley de hidrocarburos, porque eso es insuficiente, es una ley obsoleta, sino se tiene que cambiar incluso la constitución política del Estado, de tal manera que las empresas tengan todas las facilidades para venir a invertir con igualdad de condiciones con el otro operador que es YPFB. Tiene que cambiarse lo que es la cerrazón en la que ha existido la industria petrolera para operar en un mercado abierto. Y segundo, se tiene que flexibilizar el régimen tributario. O sea, el régimen tributario actual no es aceptable en ningún país latinoamericano en este momento. Ingeniero Hugo del Granado, muchísimas gracias por sus criterios. Gracias por estar en Radar Energético. Un placer, Ronald. Para cualquier momento estoy a disposición. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos los que nos ven. Permiso.